Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí de vuelta con un nuevo tutorial donde esta vez os voy a enseñar cómo poder abrir o desmontar lo que es una Xbox One modelo S, también se podría decir modelo Slim. Primero, como siempre, quiero mandaros el saludo a todos los suscriptores del canal, a nuestro patrocinador Mod Center y, como no, pues animar a aquellas personas que le interese pues lo que es el canal para recibir nuevas notificaciones de nuevos tutoriales, dejar sus comentarios, sus preguntas, pues nada, que no duden en suscribirse, que yo, como digo, estaré encantado de responder a todas sus dudas. Bueno, volviendo al tema de lo que es el tutorial, prácticamente el diseño de la Xbox One normal y la S son muy parecidos, pero claro, lo que se nota una barbaridad es el tamaño. Aún así, como digo, el diseño es muy parecido, pero que no nos engañe lo que es la vista, porque a la hora de tener que abrir la consola es completamente diferente, no tiene nada que ver un modelo con la otra. Bueno, vamos a comenzar y primero lo que haremos será irnos a este lado, que sería, digamos, la parte trasera, y aquí vamos a encontrar lo que es una pegatina, esta zona, que yo ya la he quitado, son, digamos, el precinto de garantía. También muy importante tener en cuenta esto, que si la consola tiene menos de 2 años, por lo menos aquí en Europa, en España, digamos, hay que intentar acabar lo que es la garantía, porque si nosotros quitamos este precinto automáticamente ya no tenemos garantía y si surge algún problema pues ya no podremos hacer uso de ella, así que eso tenerlo muy en cuenta. Bueno, yo, como digo, ya lo he quitado, vamos a seguir abriéndolo. Entonces esto va de la siguiente forma. Por ejemplo, el modelo anterior, el modelo antiguo se podría decir, aquí, digamos, tendríamos una franja y lo abríamos por la mitad. Pues aquí no, aquí vamos a quitar primero esta tapa de color negro y para ello, pues nada, vamos a ir haciendo presión, porque prácticamente está sujeta con pestañas de presión. Y ya lo tenemos fuera. Bien, bueno, pues una vez ya quitado lo que es la tapa inferior, ahora veríamos lo que es la tornillería. Si queremos quitar lo que es la tapa superior, pues solo tenemos que quitar los tornillos verdes, y si queremos desmontarla por completo, pues vamos a quitar todos. Para ello lo que vamos a utilizar será un destornillador de cabeza de toro de Torx. Es este que tenemos ahora mismo en la imagen. La medida correcta, pues aquí en la Xbox normalmente se utiliza la T9 o la T10. En este caso yo voy a utilizar una T10 con un destornillador eléctrico. Y una vez quitado lo que son los tornillos verdes, pues ya podemos quitar lo que es la tapa superior. Bueno, pues vamos a seguir desmontando. Ahora vamos a quitar el resto de tornillos. Y ya de paso pues también quitamos los 4 del tensor. Bueno, pues una vez quitado ya todos los tornillos, ahora podríamos quitar lo que es, digamos, la chapa metálica. Y ahora pues lo siguiente, vamos a quitar lo que es la placa frontal que incluye el módulo Wi-Fi. Tiramos hacia nosotros. Y también ya de paso pues vamos a quitar el módulo del lateral, que este ya es para sincronizar lo que son los mandos. Bueno, lo siguiente, vamos a quitar el lector, por ejemplo. Desconectamos de aquí atrás. Quitamos el disco duro. La fuente de alimentación.
que la fuente de alimentación tiene aquí una especie de pestaña. Hay que apretarla para poder sacarlo. Y bueno, a ver, tenemos que quitar esta pestaña que tenemos en esta esquina con una herramienta de punta. Levantamos aquí y lo sacamos. Y ahora sí ya podremos sacar lo que es la placa. Bien, esto lo quitamos. Bueno, llegados a este punto, pues prácticamente ya es todo igual que cualquier Xbox, tanto 360 como Xbox One. Tenemos el tensor, que es prácticamente idéntico a cualquiera. Y yo para quitarlo lo que utilizo es una herramienta de punta, en este caso un punzón. Lo que hago es sujetar el tensor para que no se mueva y lo introduzco por aquí, por un lateral, y hago palanca. Es muy importante sujetar el tensor para que no se mueva bruscamente, porque si sucede eso podemos arrancar cualquier capacitador que tengamos por la parte de abajo. Entonces hay que sujetarlo bien con la mano para no tener ningún percance. Bien, pues ya lo tenemos, tiramos hacia arriba, desconectamos el ventilador y ya tenemos la placa fuera. Bien, llegados a este punto, pues aquí podríamos hacer un mantenimiento, por ejemplo pasta térmica, comprobar cualquier componente de placa, etcétera. Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya al final de desmontar lo que es la consola. Ahora tocaría volver a montar, y este paso yo siempre lo hago pues más rápido y sin explicación para que el tutorial no se haga demasiado largo. Así que nada, comencemos.
Bueno, pues ya hemos acabado de montar por completo lo que es la Xbox One y ahora pues ya toca decir lo que digo siempre. Si os gustó el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta que no cuesta absolutamente nada. Y también pues recordaros compartir estos tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto enseñar como aprender es derecho de todas las personas. Así que nada, desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.